Muy bien. Bueno, qué gusto poder saludarlos. Esta es como un retorno, porque la restricción vehicular no permitía que pudiéramos transmitir desde Vida Abundante. Así que le agradecemos muchísimo a Dios que en un día como este nosotros podamos acompañarles acá y transmitir desde Coronado. Han sido días sumamente ajetreados. El Congreso de Familia nos mantuvo muy ocupados, pero también muy edificados. Agradecemos muchísimo al Señor su fidelidad, su favor para poder nosotros haber alcanzado a tantas y tantas personas. Estamos muy agradecidos con Dios. Y bien, en un momento como este, en un programa como este, nos toca retornar al Evangelio de Juan. Venimos estudiando de manera sistemática el Evangelio según San Juan. Así que hoy arribamos al capítulo 7 y seguramente si usted estuvo mirando las redes que anunciaban el título, podrá extrañarle linkear el espíritu del anticristo con el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Pero sin duda alguna, nosotros estamos allí, pero frente a una manifestación de esta actitud, de este clima anticristiano reflejado allí. Así que hoy permítame ponerlo así, el espíritu pequeñito del anticristo. Eso es lo que vamos a trabajar durante esta noche. Así que le animo a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. También le animo para que marque allí Primera de Juan, capítulo 2. Y también vamos a trabajar en Primera y Segunda de Tesalonicenses de alguna manera. Vamos a ver si el tiempo nos da para esto. A ver, el Evangelio de Juan, escrito por aquel famoso apóstol, como lo vimos en la primera clase cuando hablábamos de la personalidad de Juan, era aquel joven que ponía su cabeza en el pecho del Señor en la escena de la mesa del Señor. Así que este escritor es el único que utiliza la palabra anticristo. Lo hace precisamente en Primera de Juan, lo hace también en su segunda carta y lo hace en el libro de Apocalipsis. También encontramos allí en el capítulo 13 esta figura que también trabaja el libro de Daniel. Pero en el Nuevo Testamento, esto es lo importante, solo Juan utiliza la palabra anticristo. Solo él, nada más. Entonces, ya que estamos frente a un mismo autor y arribamos al capítulo 7 del Evangelio de Juan, es necesario entender que ese capítulo tiene como contexto una fiesta. Los judíos tenían 3 fiestas fundamentales. A ver, ¿cuáles son? Ahí en su casa, ¿cuáles eran las principales 3 fiestas de los judíos? Una, la Pascua; otra, la del Pentecostés; y la otra, la que vamos a estudiar hoy, o el contexto en el cual se desarrolló esta escena de la vida de Jesucristo, de su ministerio. Y es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta, conocida también como la fiesta de las enramadas, celebraba el éxodo, celebraba la compañía y celebraba la provisión de Dios al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. No le faltó pan, no le faltó agua, no le faltó sombra, no le faltó ropa, calzado, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, pero ellos lo que especialmente celebraban era la compañía de Dios. Así que esta fiesta era realmente muy celebrada por los israelitas. Entendamos, este es el contexto.
Allí está desde los primeros versos señalado de esta manera. Es algo sencillamente extraordinario ver cómo en esa fiesta, cómo actúa Jesús, qué dice Jesús, pero particularmente cómo reacciona la gente a su alrededor. En principio, leo el verso 37 y 38. Vean lo que dice. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. Esta fiesta duraba una semana. Habían muchos tipos de celebración de aquellos eventos de compañía y provisión de Dios. Pero el último día era el más particular, porque el sacerdote principal, en una solemne procesión, traía un poco de agua, precisamente que derramaban en una suerte de altar, la derramaban allí para recordar la provisión y en la compañía de Dios. Era el momento en el cual todas las personas celebraban unánimes aquel poderoso evento. Y Jesús irrumpe. Había estado, si usted leyó el capítulo 7 alguna vez, Jesús había estado escondido entre la multitud. Esta era una de las fiestas de obligatoria asistencia para los varones. Curioso, venían de muchas partes. La población de Jerusalén se disparaba porque la gente quería, tenía y sentía estar allí. ¿Ok? Jesús se pierde entre la gente, llegó a la mitad de la fiesta, no quiso llegar al principio, andaba escondido, y ahora ahí en medio de la gente llega el último día, el sumo sacerdote va con aquel poco de agua que va a derramar allí, y ahí Jesús irrumpe. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Es altamente importante entender cuándo dijo esto, en qué momento. Y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu, una palabra que hoy nos es absolutamente vinculante, que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta este momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Vamos a partir de acá. Jesús dice que a partir de él ser glorificado, la iglesia, los creyentes recibirían el Espíritu Santo. Según el libro de Efesios en el capítulo 5, tarea y menester de cada creyente mantener llena la copa del Espíritu en su vida. Sean llenos del Espíritu Santo, está escrito de una manera en la cual responsablemente cada día propongo mi corazón delante de Dios para que lo llene. Esto ocurre a través de las disciplinas espirituales. Regreso a Juan. Entonces, nosotros encontramos allí que así como la iglesia es dominada, es influenciada, esa es la palabra, por el Espíritu Santo, las personas, la raza humana que rechaza a Dios es influenciada por un espíritu anticristiano. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. En la fiesta de los tabernáculos, Jesús aprovechó el último día, levantó la mano y dijo: si alguien tiene sed, y es que todos están viendo lo que está pasando, venga a mí y beba. El que me beba a mí nunca más tendrá sed. Y luego Juan, el escritor apóstol, escribe: y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir cuando él fuese glorificado. Un hombre y una mujer que han creído en Cristo tienen al Espíritu Santo, pero tienen también la obligación de hacerlo crecer en su vida. Esa es nuestra responsabilidad. Regreso a Juan 7 en todo su contexto.
en esa dinámica, desde el primer verso hasta el último, podemos percibir el espíritu del anticristo. Entiéndase que anticristo significa que resiste a Cristo. Algunos dicen o piensan que el anticristo es alguien que suplanta a Cristo. En algún sentido sí. Pero en el sentido básico y esencial, desde la perspectiva eminentemente de la semántica bíblica, de la descripción bíblica, es alguien que resiste a Cristo, resiste su influencia. Y como nunca antes, hoy por hoy, nosotros vemos eso, lo sentimos, nos damos cuenta de que esto ocurre a nuestro alrededor. Así que es impresionante. Aquí me permito citar del mismo Juan, solo que de su primera carta, capítulo 2 y verso 22. Dice así, primera de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El problema es con Jesús, con el Señor. Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega, vean que estamos hablando aquí de una persona, no es igual, permítame describirlo así, no es igual el anticristo, no es igual que el espíritu minúscula del anticristo. No es lo mismo, no es lo mismo, se diferencian. Pablo lo llama en segunda de Tesalonicenses el misterio de la iniquidad, Reina Valera, el misterio de la maldad, NVI. Es un clima. Aunque el anticristo será una persona, sin duda alguna, el espíritu del anticristo está reflejado en muchas personas que antagonizan contra la fe cristiana, contra el Señor Jesucristo de una manera dramática. Dice así, que todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. En segunda de Tesalonicenses 2:7, Pablo utiliza la frase el misterio de la maldad que ya está ejerciendo su poder. Yo debo distinguir, dice Juan, dice muchos anticristos han salido por el mundo. Estamos hablando de esto, de un espíritu, de un clima. Aunque el anticristo es una persona que surgirá, un líder mundial, un pseudo Dios, no es lo mismo que el espíritu del anticristo. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de ese clima anticristiano, de esa actitud anticristiana que hoy vemos, de esa repulsión que alguna persona siente por la iglesia cristiana, básicamente, y es espiritual. Es lo que le ocurría a Tobías, a Sanbalat. Es esto. Es que cuando alguien tiene a Dios, hay una repulsión de aquel otro personaje que no es Dios quien está dentro de él. Fuerte, permítame avanzar. Así que, básicamente, algunos conceptos para nosotros poder avanzar en lo que vamos a estudiar hoy, que quiero subrayar, remarcar con neón, con la fuerza que sea necesario. Es menester entender la diferencia entre el anticristo y el espíritu del anticristo. Estamos hablando de un clima, estamos hablando de un ambiente, estamos hablando de una actitud, estamos hablando de algo que está ahí en el ambiente y como nunca antes lo estamos viendo. Así que, bien, vamos a ir adelante. Voy a ahorita a trazar
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, lo que me permito describir como algunos rasgos característicos de ese clima, de ese ambiente, de esa cosa que se llama en la Biblia, que se describe en la Biblia como el espíritu anticristiano. Es un rechazo, es una cosa fuerte a nivel espiritual. Veamos esto. Número 1. Lo primero que quisiera mencionar es que este espíritu anticristiano manifiesta opiniones diversas acerca de Jesucristo. Vea cómo lo propone Juan. Ahí está Jesús. Es una escena que inicia en términos de familia, con sus hermanos. Sus hermanos le dicen: ¿por qué no te vas allá a Jerusalén a la fiesta para que hagas algún milagro y para que las personas creen en ti? Pero lo dijeron de una manera sarcástica. Así Juan lo describe. Esto decían porque ni aún sus propios hermanos creían en él. Así que vea cómo lo propone la palabra. Verso 12 dice: entre la multitud corrían muchos rumores. Una palabra que significa opiniones carentes de fundamento. Era que habían oído que alguien dijo, que otro dijo, que le pareció, y entonces le había llegado por capas quién era este Jesús. No tenían una opinión personal, no lo habían escuchado directamente, no habían sentido su personalidad, su carácter, no lo habían escuchado de manera directa. Muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Déjeme decirle algo. En esta actitud anticristiana, las opiniones acerca de Cristo principalmente, o del movimiento cristiano, no son objetivas la gran mayoría de las veces, sino tienen la subjetividad del rumor. No se han permitido, han oído que esto, que aquí, que allá, que yo fui, que yo oí, que yo vi. Nunca se han permitido enfrentarse de manera personal a Cristo y a su evangelio. Y entonces su opinión viene a partir del rumor. Esa es la primera característica que encuentro en la palabra, en el Evangelio de Juan capítulo 7, acerca de este espíritu anticristiano. Está amparado, alimentado por rumor tras rumor. Alguien puede tener, y esto es importante decir, una buena opinión de Jesús. No es suficiente. Que es buena gente, que qué bueno que era. No es suficiente. Jesús quiere ser mi Salvador y para eso requiere ser mi Señor también. Y necesito conocerlo para poder entonces amarlo y entonces servirle. Pero aquella gente vivía básicamente de un rumor. Hoy todo el mundo tiene una opinión de Jesucristo. El movimiento mormón, el movimiento musulmán, el movimiento judío, los testigos de Jehová. En fin, muchos grupos tienen alguna opinión de Jesús. Y alguien puede decir: uy, ahí hay una grieta de tipo doctrinal en aquel movimiento, en aquella religión. Pero a lo que Juan apela primero en su primera carta es que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Así que la primera gran alarma de Juan, profetizando en el tiempo y en el espacio, es que el problema mayor acerca de la opinión de Cristo, su evangelio, su carácter, está dentro de la iglesia. Y los movimientos cristianos, como los católicos y los evangélicos, somos los primeros que tenemos que estar alerta ante la herejía que nace dentro de nuestras propias filas. Porque nos es más fácil reconocer la herejía externa cuando estamos frente a un movimiento de corte sectario.
Pero la iglesia católica, a partir de la palabra de Juan, tiene que despertar a su propia herejía, igual que el movimiento evangélico. Y alguien se está acomodando en su silla. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 2, porque si fueran de nosotros no hubieran salido. Allí estaba la semilla. Y ahí en Primera de Juan 2, Juan dice: la verdad que les fue dada y la unción que les fue dada es lo único que nos puede resguardar de aquello. Hoy nosotros somos capaces de decir amén prácticamente a cualquier cosa. Si alguien se pone un título rimbombante en la iglesia evangélica y se pone una corbata, podría decir prácticamente cualquier cosa y la gente diría amén. ¿Por qué? Porque la mayor amenaza sobre la iglesia cristiana es la ignorancia tácita sobre la palabra de Dios. Rumores. No puedo vivir de lo que alguien dijo que es Cristo, su mensaje y su carácter. Tengo que conocerlo personalmente. Número 2. En segundo lugar, ¿cómo es este movimiento, este clima anticristiano? Le va a sonar parecido. Tiene en segundo lugar un fuerte orgullo académico. ¿Cómo le pongo? Le voy a poner así. Tiene una debilidad por los títulos rimbombantes, y me refiero aquí a la academia. Es un orgullo particular. ¿Y de dónde saca usted semejante cosa? Bueno, del Evangelio de Juan, en el capítulo 7, el único autor del Nuevo Testamento que utiliza la palabra anticristo, lo hace de manera insistente en su primera carta. Y entonces en el capítulo 7 de su Evangelio encuentra una extraordinaria oportunidad para describir el espíritu, la actitud, el clima, el mood anticristiano. Y el mood anticristiano tiene un orgullo por la academia. Y es interesante. Lo único que necesitan es saber que alguien es cristiano para decir: este es un bruto, es una persona descerebrado. No les importa nada. ¿Eres cristiano y tienes alguna postura cristiana? ¿Eres pro vida y antiaborto? Eres un bruto, eres un descerebrado. ¿Eres una persona todavía creyendo en la familia tradicional? Entonces eres un tonto, eres un cavernícola. Pero si eres una persona de mente ya, entonces eres brillante. Cuando ahora eres pro aborto, entonces eres una persona, qué inteligente, qué interesante. Eres una persona de la diversidad sexual, uy, qué inteligente, que ahora suena cool, ahora se le aplaude. Mire, empezó aquí, dice el verso 15. Los judíos se admiraban y decían, 7:15 del Evangelio de Juan: ¿de dónde sacó este Cristo tantos conocimientos sin haber estudiado? Interesante. Ellos no decían, wow, qué inteligente. Decían, no tiene un título, no es un rabino de la academia de Gamaliel o de Gilel. A alguien que le firme el título, por favor. Habla muy bien, pero no tiene un título. Y luego, verso 48, es la reacción de los religiosos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente, refiriéndose a las personas que no saben nada de la ley: yo sí soy un fariseo, yo sí soy un maestro, yo sí tengo títulos, está bajo maldición. Realmente su forma de medir era, y por supuesto yo no estoy de ninguna manera
aquí haciendo una apología de la vagancia o de la insensatez o de nunca prepararse. Yo creo que el equipo que está a mi alrededor, los pastores más jóvenes, yo les digo, hay que estudiar y hay que prepararse. Y para poder decirles eso a mis pastores, primero tuve que hacerlo. Y entiendo lo que el seminario y las aulas, la riqueza que me puede dar. Y entiendo que puedo sacar provecho al título académico en teología que me permitió estudiar. Pero de eso a descalificar a una persona porque no tiene un cuadro o porque teniéndolo piensa de una manera diferente a este clima anticristiano. Le pongo un ejemplo. Yo pertenezco a un Frente por la Vida, así se llama. Ahí hay gente de todos los partidos políticos, de N cantidad de movimientos civiles, y yo estoy allí representando también a una iglesia local, a una iglesia cristiana, de la cual soy, por la gracia de Dios, pastor. Y un día nos contaba una doctora, la doctora Sadie Morgan, que mientras estaba en una emisora de radio explicando desde la perspectiva científica el tema de la vida desde la concepción, una de los ataques era ignorante, descerebrada. Estás hablando de una mujer hiper recontra preparada, pero como no está alineada al pensamiento moderno, comillas, por todos lados, entonces la atacaron de ignorante. El desacuerdo hace que alguien ataque, como lo vemos acá, de ignorante a cualquier persona, pero la raíz de eso es un espíritu, entiéndase, una personalidad, un ambiente anticristiano, y es espiritual, y es de tinieblas, es diabólico. Número 3. ¿Qué otra característica veo de este ambiente anticristiano? Es un ambiente que valora la apariencia. La apariencia sobre todas las cosas. Dice, es Jesús. De un momento a otro irrumpe, no todas las ofensas, no todos los desafíos, no todos los pañuelos los juntó. Pero aquí, cuando empieza a sacar la cabeza en medio de aquella importante fiesta, en medio de aquella resistencia, él sabía que lo andaban buscando para matarlo. Así que había llegado tarde a la fiesta, se perdió entre la gente. Y cuando saca la cabeza dice, no juzguen, verso 24, por las apariencias, juzguen con justicia. Juzguen de manera correcta. Escucha, mira, analiza, échate para atrás, date la oportunidad. Siempre que veo las imágenes de Jesús me llama la atención. Cualquier imagen que se haga de Jesús es como bonito, como de facciones agradables, finas. ¿Sabe que Isaías, mirando a través del tiempo, dijo que en él no había belleza? Algunos dicen que se refería básicamente al momento de la cruz. No es cierto, la descripción es mucho más amplia que esa. Dijo que no había belleza. Es una descripción del profeta evangelista, así se le conoce a Isaías, porque miró a Cristo a través de faltaban 7 siglos para que llegara Jesucristo, y lo vio y lo describió de manera profética, una manera extraordinaria describió su ministerio. Y una de las cosas que dijo es que no había belleza en él. Estábamos estudiando en estos días con el staff de acá de Pablo, y él dice, bueno, es cierto que dicen que yo no tengo una buena apariencia física, que mi discurso no es muy elocuente. No podemos juzgar por las apariencias. Quedamos, y el mundo en el cual nosotros vivimos, este sistema de antivalores,
vive de las apariencias, vive de lo externo, vive básicamente, la sociedad a través de la cual nosotros, y la iglesia también puede caer en eso, en vender un artista de cine prácticamente como líder. ¿Por qué? Porque la apariencia tiene un lugar. Yo no estoy haciendo tampoco apología del desastre, de no tener cuidado de sí mismo. No estoy diciendo eso. De lo que sí estoy hablando es que la Biblia acusa a esta sociedad anticristiana de plástica, de superficial, de poco profunda. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Vamos adelante. La siguiente. Esto yo lo debo aceptar como una verdad. ¿Ok? Y es básicamente la división. Jesús en algún momento dijo que Él había venido a dividir. Ahora uno se asusta con esas frases, por eso es que es necesario estudiar la palabra de Dios, porque nuestro intento religioso es domesticar a Cristo, convertirlo en un Mesías bonachón que acaricia niños y que es muy buena gente. Pero realmente cuando alguien viene a los evangelios y choca con la personalidad de Cristo y nos sacude de arriba abajo con sus absolutos: yo soy verdad, soy camino y soy vida, nadie llegará al Padre si no es por mí. A nadie le gusta que le hablen con esa fuerza, con esos absolutos. Si no eres capaz de amarme a mí más que a tu mamá, más que a tu hijo, más que a tu esposo, más que a tu abuelo, no eres digno de mí. Y nos choca de frente. Jesús aparece en la escena y genera, por el choque de espíritus, una polarización generalizada. Ojo, una polarización profunda, generalizada. Dice el verso 43: por causa de Jesús la gente estaba dividida. Ojo, Jesús lo dijo: por mi causa el papá estará contra el hijo, el esposo contra la esposa. Eso también es parte de la descripción de la historia que hizo Jesucristo. Y es fuerte, yo lo sé. Quisiéramos que todos pudiéramos agarrarnos de las manos y dar vueltas ahí, pero el espíritu anticristiano es real, existe, y yo debo proponerlo en el presupuesto de mi vida. Esta no es mi casa. Aquí estamos de paso y hablamos de un evangelio que le choca a la gran mayoría de la gente. Hemos tratado de suavizarlo y acomodarlo, pero le choca a la gran mayoría de la gente. El problema no es personal, no es con nosotros, es un choque de espíritus. Lo que le pasó a Cristo, Él lo sentenció. Él dijo: si esto le hicieron al árbol verde, hablando de Él, si esto le pasa a alguien como yo, que es verdad, que es correcto, ¿de qué podrían acusarlo? ¿Qué no harán con ustedes que son árboles secos? Y eso lo dijo de nosotros, los que queremos seguirlos, pero somos torpes, somos erráticos, somos absolutamente imperfectos, atrevidos hablando de Dios, y causa división, causa absoluta división. Así que nosotros hoy tenemos que entender esto. Tenemos que entender que básicamente el problema viene a partir de la verdadera presentación de Jesucristo. Cuando Cristo es planteado tal cual, sus valores, sus principios según la palabra de Dios. Porque aquí el problema es cuando yo creo algo y vengo a la Biblia a tratar de que ella diga lo que yo quiero que diga. Yo necesito dejar que la palabra de Dios me hable a mí. La iglesia, hay cosas en las que no está de acuerdo, y
Yo no veo mayor problema en eso, mientras que entendamos que eso que es secundario yo no debería verlo como primario. Cuando hay algo primario en lo que no estoy de acuerdo, eso realmente es problema serio, porque marca la diferencia entre la herejía y la verdad. Todo un tema. Pero cuando yo logro entender que hay cosas que son secundarias, me permito. A ver, gobierno de la iglesia, el papel de la mujer. Bueno, hay alguien que piensa eso, no estoy de acuerdo, el otro tampoco. La forma apropiada de bautizar, si lo hundo, bueno, hablemos. El significado de la comunión, los acontecimientos de la segunda venida, los dones del Espíritu, alguna forma de adoración. Y usted dirá, ese no es secundario, ese es primario. Bueno, se lo respeto. Cuando una persona no sabe diferenciar de aquello que es absolutamente vital, y esto se centra en la persona de Jesucristo, ver a Cristo como Dios y Señor, Salvador en el centro, su carácter y su mensaje. A partir de allí, yo debo entender y aprender a dividir entre aquello que es secundario y no he aprendido, ya voy a cumplir 60 años y conocí a Cristo cuando tenía 21 años. Así que ya después de tantas chichotas he aprendido sin duda alguna a diferenciar entre una cosa. Me hubiera visto hace algunos años peleando por algunas cosas y sigo siendo fervoroso en aquellas convicciones que tengo, pero ya no junto todos los pañuelos que en algún momento veo en el piso. Así que vengo al último concepto. Cuando hablamos del clima anticristiano, cuando hablamos del espíritu del anticristo, espero que nos haya seguido en el hilo que traemos. Primera de Juan capítulo 2 habla de esto. Pablo en su segunda carta ya habla a los tesalonicenses también. Primera carta se habla acerca de esto. Así que ahora venimos. Básicamente el último concepto es un aparente manejo correcto de la Biblia. Aparente. ¿Ok? Es un problema con la palabra de Dios. Muy interesante lo que le voy a plantear. Dice de esta manera el verso 52. Aquí viene toda la discusión. Jesús irrumpió: si alguien tiene sed, venga a mí, beba de su espíritu, de su interior correrán ríos de agua viva. Extraordinaria, extraordinaria, es una frase hermosa, todos la conocemos. Entonces se desata toda una discusión y desemboca en que Nicodemo levanta la mano y defiende a Jesús y le caen encima. ¿Juzgamos a alguien sin antes haberlo oído? Esa es más o menos la frase de Nicodemo. Mira lo que le dice. Verso 52. ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Esos son los religiosos. Interesante. El movimiento, el clima anticristiano, no pocas veces deja de venir del seno de la religión. Protestaron. Investiga. Ojo, se lo están diciendo a un rabí. Y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Mientras leía el comentario de este capítulo de Charles Swindoll, señala que por lo menos 3 profetas salieron de Galilea. Y quedé sorprendido, y ahí me metí a estudiar más de la vida de aquella región, de quienes salieron. Por ejemplo, Nahum, un profeta menor, así se le llama a los últimos 12 libros del Antiguo Testamento, salió de ahí. Y empecé a investigar un poco más. Entonces me vine y veo la fuerza y la frase de estos religiosos. Vuelven a ver a Nicodemo. ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga. Mire la fuerza. Seguro se echó para atrás. No dicen que Nicodemo haya ripostado, les haya dicho algo. No les dijo nada.
investiga a ver si de Galilea, y te vas a dar cuenta que de ahí no ha salido nada bueno, ningún profeta. Y sí, por lo menos 3 habían salido. ¡Wow! Una apariencia de erudición es alguien que te impresiona con la forma de hablar, es alguien que te deja manos arriba. Uy, mejor me callo porque ¿qué voy a decir? Una apariencia en cuanto al manejo de la palabra de Dios. Con razón, la mejor defensa es conocer la verdad. Vengo aquí a su primera carta, Juan, donde hemos también estado alternando. Dice, permanezca, verso 24, primera de Juan capítulo 2, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Yo debo estacionarme, echar raíces como un árbol en el conocimiento de Dios. Escuche, siempre lo subrayo, no hay nada que se diga de la palabra de Dios que sea mejor que la misma palabra de Dios. Yo necesito, claro que es enriquecedor leer a otras personas, escuchar a alguien hablando de Dios cuando esa persona es coherente a lo que diga la Biblia. El problema que tenemos hoy es a mucha gente alimentándose de lo que se dice de Dios y de su palabra sin tener raíces en la palabra, y esto hace que una persona diga amén sin que tenga que decirlo. No hemos desarrollado un saludable espíritu crítico. Este es un retrato, según Juan capítulo 7, del clima anticristiano. Los últimos tiempos de los que habla todo el Nuevo Testamento empiezan desde que Cristo resucitó y ascendió. Ahí empezaron los últimos tiempos, porque el primer discurso de Pedro registra que utiliza ese término trayéndolo a esta era. Estos son los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, en cada era habrá anticristos, personas que resisten el cristianismo. Eso dice primera de Juan 2. Y también se nos dice que hay un clima anticristiano, que lo vivió Jesucristo en esta tierra y por supuesto lo vivirá la iglesia. Ese es el tema de nosotros hoy. ¿Cómo nos protegemos del error? Bueno, echando raíces en la verdad, en la palabra de Dios. Concluyo con esto. 2 conceptos sencillos para concluir. 2 conceptos básicos para concluir en Juan capítulo 7. Lo más importante que puede hacer usted esta noche es leer Juan desde el primer verso hasta el último. 53 versículos. Léalo, óigalo. Yo acostumbro montarme en mi bicicleta en las mañanas. Lo puse para escucharlo mientras iba pedaleando. Hace como, ¿qué? Será unos 5 días. Me tocaba estar buen rato en la bici, porque ese día me propuse darle un poquito más de lo costumbre, y lo escuché alrededor de 20 veces, el Evangelio de Juan capítulo 7. Qué rico, escuchar la palabra, es lo mejor que hay. Y volvía y va de nuevo, y lo que no había visto en la anterior la veía en la siguiente, y pum, me devolvía, y notaba en el último día de la fiesta, y que sus hermanos le dijeron, ¿por qué no vas? Te metes en la historia, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Nosotros tratamos de arrojar un poco de opinión sobre aquello, de ordenar, de darle sentido a la palabra de Dios. Eso lo vemos también en el libro de Nehemías. Ok, 2 conceptos y terminamos. El primero tiene que ver con que todo tiene su momento. Estamos para concluir. Primer concepto de conclusión. Todo tiene su hora. Esto es vital, especialmente cuando hablamos de un tema como este. 3 veces en el Evangelio de Juan capítulo 7 se apela a esto. Dice así, verso 6, por eso Jesús les dijo,
para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío no ha llegado. Todo tiene su momento, todo tiene su hora. Salto al verso 8. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esa fiesta. ¿Por qué? Porque mi tiempo aún no ha llegado. Solo menciono el verso 9 corto. Dicho esto, se quedó en Galilea. Como él sabía que lo andaban buscando para matarlo, no llegó al principio de la fiesta. Llegó cuando aquello estaba en multitud. Se perdió entre la gente. No lo encontraban. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Los fariseos no lo lograban encontrar. Verso 30. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Todo tiene su momento. Hubo un momento en el cual el Hijo de Dios vino y se encarnó en esta tierra. Oh, maravilloso momento, hermoso, poderoso momento. La encarnación del Verbo. Y luego ascendió. Pero todo lo que ocurrió tenía su hora. Dice la Biblia que en algún momento querían tirarlo por un despeñadero. Pero como lo describía algún día Samuel Pagán, él volvió a ver su reloj, el reloj del tiempo de Dios, y se dio cuenta de que aún no había llegado su hora. Dice que pasó en medio de ellos y nadie. Y uno se explica, ¿qué pasó ahí? Bueno, es que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y ese plan y ese propósito se va a cumplir. Y las personas creen, así lo describen algunas parábolas, que como se tarda su regreso, entonces sencillamente los ratones están haciendo fiesta. Pero un día de estos, el dueño de la finca va a regresar. Todo tiene su momento. Y hoy es el momento para que muchos de nosotros doblemos nuestra vida delante de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando del Dios hombre que transforma vidas. Y con esto termino. El segundo elemento de conclusión que quiero señalar acá es precisamente hablar de rendición. Dice el verso 31, con todo, después de todo lo que hemos dicho, después de todo lo que hemos señalado, con todo, me gusta, con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, que eso va a ser más señales, que este hombre lo habían visto, lo habían escuchado, estaban impactados y habían decidido creer, como decíamos en la introducción de este estudio del Evangelio de Juan, es la palabra más importante de este Evangelio, se repite N cantidad de veces, es la palabra favorita de Juan. Y creer no es solamente conocimiento, es una mezcla de una vivencia que he conocido y que me hace actuar de cierta manera. Así que estamos hablando de alguien que construye su vida en Jesucristo. Así que, bueno, hemos volado para abrir un espacio siempre de inquietudes, de aportes de las personas que nos están mirando. Así que en este momento, a través del WhatsApp, y necesito que me recuerden de cómo es que se comunican. 8550-7979. 8550-7979 es el WhatsApp a través del cual usted puede escribir su opinión, una pregunta, una inquietud. Y yo siempre le agradezco a Dios, ustedes no los ven, pero aquí está David Jackson y Samuel Pérez, mis compañeros. También hay algunos muchachos que son los héroes de producción en las cámaras, que Dios los recontrabendiga, y allá en sonido, Marito, etcétera, nuestra gente allá en el control central. Gracias, todo esto para poder llegar hasta usted con la escuela bíblica Apolos. Así que a través de
este WhatsApp. Estamos listos para que usted prepare su comentario, su pregunta, su inquietud, su aporte, porque por supuesto nosotros entendemos que trazamos un dibujo al que le faltan muchísimas piezas y seguramente usted tiene alguno. Y también mis compañeros, tanto Samuel como David, me ayudarán a complementar alguno de los comentarios o preguntas que se hagan. Antes oro. Señor, en este momento te pido, Padre, y te ruego que tu palabra, Señor, una vez más sea capaz de edificar nuestra vida, de construir nuestra vida en la persona, las palabras y el carácter de Jesucristo. Oramos, Señor, para que la iglesia sepa navegar las aguas de esta actitud, de este clima, de este espíritu anticristiano que hay, que aversa, que repudia, que rechaza, que obstaculiza, que resiste el mensaje del Evangelio de Jesucristo, pero particularmente a la persona de Jesucristo. Y te ruego, Señor, que nos permita ser sabios, ser oportunos, ser valientes. Y te pido y te ruego, Señor, que alguien en la multitud que hoy ha escuchado pueda por fin entregar su vida al Rey Jesús. No el insulto de un apellido religioso que no se ve reflejado por un estilo de vida acorde a alguien que camina con Cristo, sino alguien que de verdad se rinde al Señor para realmente, en vez de proponer un día o unas horas para Dios, fundamentar su vida en Él. Y para esto, Señor, acompañamos a esa persona en esta oración. Señor Jesucristo, te entregamos nuestra vida. Te suplicamos que nos ayudes. Te pido, Padre, por este hombre y esta mujer que hoy abre su corazón para ti. Señor, no hay una oración estricta, es una actitud del corazón que se dobla delante de ti. Y ruego al Espíritu de Dios que sea capaz de acompañar a esta persona que está desesperada, que le han pasado malas ideas por la cabeza, por todo lo que está viviendo, en escasez, en dolor, en tristeza, en depresión, en frustración, en un vacío a pesar de todo lo que tiene. En el nombre de Jesucristo, el Rey eterno, es tiempo de venir a Dios. Es tiempo de verdaderamente venir al Dios eterno y de suplicarle que venga a nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, tú que conoces, tú que sabes, que una persona se encuentre con Cristo sería el regalo más grande que nosotros podríamos hoy tener. Cierro mis ojos y trato de recordar y de imaginar. Recordando tu palabra, imagino la escena en el último y gran y solemne día de aquella fiesta. Jesús se puso en pie y gritó a voz en cuello: ¿alguien tiene sed? Entonces que venga a mí y beba. Y aquella persona que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, que alguien se encuentre contigo, que alguno de nosotros, alguno de los que ha estado escuchando, pueda reconocer al Dios eterno que nos vino a visitar, que se vino a vivir con nosotros, Cristo el Señor. Que así sea, por Jesús el eterno Rey. Amén y amén. Que Dios me les bendiga muchísimo a esta sección. Y así que nos abrimos a comentarios, a preguntas, y que Dios nos ayude.
Bueno, tenemos varios comentarios antes de que David entre a las preguntas en concreto. Gente saludando desde Australia, desde New Jersey, de otras partes de Carolina del Norte. Y Melissa, te reiteramos el número 8550. Bueno, ya Vida lo puso ahí, 8550 o producción 7979. Personas diciendo, gracias pastor por regalarnos armas para seguir enfrentando la lucha, ¿verdad? Entonces, pues... Tenemos una pregunta que nos enviaron al WhatsApp. Priscila de Moreno, ella consulta, ¿cómo debe un cristiano reaccionar cuando es atacado solapadamente por su fe? Bueno, mi primera reacción a una pregunta como esta es invitarnos a todos a recordar el modelo de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Así que... ¿qué veo en sus reacciones cuando Él fue atacado? Él fue manso, ¿es cierto? Él fue humilde, ¿ok? De hecho dijo que aprendiéramos de Él eso, ¿ok? En algunos momentos guardó silencio, ¿ok? No todas las preguntas, no todos los insultos, no todos los ataques Él los respondió, pero algunas veces hubo respuesta. Aquí es épico el diálogo entre Jesús y Pilato, por ejemplo, uno de tantos. Y cuando fue fustigado religiosamente, desde la perspectiva de la fe, sus respuestas siempre fueron mansas, pero apegadas a los principios de la palabra. ¿Cómo tienen que ser mis reacciones cuando soy apegado? No es que le estoy recetando un versículo a alguien que no tiene la menor idea, pero en algún momento debo responder, si es que corresponde, con las verdades de Dios, de manera sabia y de manera oportuna. En algún momento es necesario recordar que nuestra vida, dijo alguien, es el quinto evangelio. Nuestra forma de ser. Yo no puedo jugar con las reglas de otras personas. Y seguramente todos los que en algún momento levantamos la mano en algún ambiente y dijimos, soy cristiano ahora, no sabíamos ni cómo decirlo y no sabíamos explicarlo todo, y en nuestros primeros pasos en la fe cristiana no entendíamos mucho. Me atacaban con preguntas mis compañeros de equipo, por ejemplo. ¿Y usted en qué cree? Me dijeron, una pregunta demasiado amplia y no supe qué responder en aquel momento. Pero siempre tenemos que hacerlo entendiendo que nuestra vida debe respaldar nuestro discurso y nuestras palabras. Sería lo que yo sugeriría. Sí, creo que también invitaríamos a Priscila. Pedro caminó muchísimo tiempo con Jesús y probablemente vio muchos de los insultos que Jesús recibió, y él anotaba en su carta que Jesús, en 1 de Pedro 2:23, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Extraordinario, David. Nos consultan también desde una pregunta anónima desde el WhatsApp: ¿Dios y Jesús es el mismo? Bien, nosotros los cristianos evangélicos creemos en un Dios trino. ¿Ok? Esto es ridiculizado por mucha gente, que eso no puede ser. Básicamente, por toda una doctrina que en algún momento podríamos trabajar acá, nosotros creemos que en este Dios trino, porque la palabra de Dios nos enseña que el Padre es Dios. Primera palabra del alfabeto de esta palabra en griego, teos. El Padre es Dios. Nosotros encontramos aquí, casi nadie tiene problemas con que el Padre es Dios. Aquí es donde empieza con que el Hijo es Dios, pero es lo que Él dijo y es lo que se dijo de Él. Los primeros cristianos entendieron que Jesús estaba diciendo que Él era Dios.
muchas veces. Así que creemos que el Padre y el Hijo, y esas son palabras de Cristo, el Padre y yo, ¿recuerda? Uno somos. Dice la palabra, Evangelio de Juan, que tomaron piedras para, capítulo 8, para apedrearlo. ¿Ok? Y creemos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Nosotros creemos esto porque la palabra de Dios insistentemente lo recalca. Así que, en efecto, nosotros creemos que el Padre, la Biblia dice que es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. La pregunta específica le remitiría al Evangelio de Juan, que es riquísimo. El Evangelio de Juan es el último en ser escrito y es una reacción a los movimientos de ataque a la persona de Jesucristo. Entonces Juan agarra su pluma, inspirado por el Espíritu Santo, y empieza a defender la deidad de Jesucristo. Y empieza a recordarnos que en el principio, y utiliza las mismas palabras del Génesis, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, Juan 1:1, y el Verbo era Dios. Aquí mi querido amigo David Jackson tiene un contexto de testigo de Jehová. Así que él podría añadir algo a esto que yo he señalado acá. Efectivamente, pastor, y en el versículo 14 nos dice que ese verbo se encarnó y caminó entre nosotros, ¿verdad? Yo luché algún tiempo con esa creencia, pero la Biblia es sumamente evidente, señalando a Jesús como nuestro Señor y Dios. Acá, con base a lo que usted citaba hace un rato, 2 Tesalonicenses 2:7-8, alguien pregunta, ¿qué opina del Espíritu Santo contra el espíritu de Anticristo? Cito 2 Tesalonicenses, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Un texto complejo, de muchas diversas opiniones. ¿Qué es eso que hasta el momento lo detiene? Algunos proponen que es la iglesia y que el rapto va a ser el cumplimiento de ese texto para que la totalidad de la fuerza del espíritu de iniquidad sea el que ataque. Personalmente estoy de acuerdo con esa interpretación porque el Espíritu Santo no puede estar jamás, si me permite la palabra, divorciado de la salvación, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y luego de que la iglesia sea tomada, arrebatada por el Señor, la palabra de Dios nos dice que los testigos, que muchos creemos que van a ser los conversos judíos, son los evangelistas que van a correr por el mundo y van a haber muchas conversiones. Allí estamos linkeados al libro de Apocalipsis, donde se habla de los 144,000, otro tema. Esos judíos que van a evangelizar el mundo tendrán muchísimo fruto. Y solo hay conversión por la obra del Espíritu Santo. Así que mi criterio es que en ese texto a lo que hace referencia es a la iglesia. Nos llega un anónimo, pero que se une muy bien al de Laura González desde el muro de Facebook, que dice, ¿cómo se puede hacer cómo puedo yo predicarle a las personas? Laura dice, ¿cómo compartir la palabra en medio de un espíritu y tiempo anticristo? Entonces otra persona nos escribe un anónimo y dice, tengo unos amigos hundidos en su vacío, ¿cómo los abordo para que ellos puedan buscar en Cristo y ver como la solución? ¿O es que Cristo es la solución? Yo diría, ¿cómo no en un tiempo de anticristianismo, cómo no hablar de Dios? ¿Cómo no hacerlo? Nosotros, hoy por hoy, tenemos que ser sumamente sabios. Y aquí voy a poner de ejemplo, y se lo dejo de tarea a quien esté allí, Hechos capítulo 17. En Hechos 17 nosotros encontramos un extraordinario ejemplo de cómo Dios a través de su Espíritu otorga sabiduría para que yo pueda dirigirme de una manera particular
Porque yo debo tener conocimiento, pero debo saber que aquella persona a la que yo voy a abordar, yo necesito gracia, necesito el momento. Recuerda a Jesús en Juan capítulo 4, yo necesito pasar por Samaria. Necesito pasar por... No es cierto, él podía correr por otro lado, todos los judíos corrían por otro lado. Pero él tiene que pasar por allí porque el cielo había hecho una cita entre una mujer samaritana de Sicar y él. Y en Hechos capítulo 17, Pablo llega a Atenas. Camina por todo aquel lugar, ve el montón de dioses que tienen, el montón de estatuas que tienen. Y cuando usted ve el discurso de Pablo, puede ver la sabiduría, puede ver la empatía, la gracia. Él no llegó a cayéndole a palos a ellos. Él les dice, miren, he andado por todo este lado aquí viendo, he caminado por aquí, mire, me ha asombrado la enorme cantidad de estatuas, de dioses que ustedes tienen. Ay, qué interesante, señores, les dice, qué cosa más tremenda. Pero fíjense, llegué por ahí y me encontré ahí una base que no tenía Dios, y vi abajo que decía, este se lo dedicamos al Dios no conocido. Y los vuelve a ver Pablo y les dice, miren qué casualidad, a ese yo lo conozco, déjenme hablarles de él. Y se raja con una descripción de Dios espectacular. Eso se llama sabiduría, se llama sensibilidad, se llama inteligencia. Alguien me va a decir, no terminó bien la historia. Lo bajaron, lo callaron antes de que terminara el discurso. ¿Quién dice que si no se convertía toda la multitud, eso fue un fracaso? Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que hubo fruto allí. Hubo conversos en ese lugar. Requerimos sensibilidad y sabiduría. Hay ocasiones en que arremetemos como trogloditas. No tenemos tacto, no tenemos, y alguien, su texto favorito de un amigo mío es fuérzalos a entrar, oblígalos a entrar, y sobre esa base atacaba de una manera a veces poco sabia. Hoy necesitamos sensibilidad, necesitamos gracia, necesitamos amor por la gente, no un sentido de militaridad religiosa, sino amor por las personas. Hoy por hoy la gente estamos sufriendo, estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles. ¿Cómo no hablar de Dios en tiempos como este? ¿Cómo no? ¿Sabe? Aquí entre nosotros, como dice alguien, que no salga de Facebook. Me propuse, porque por la gracia de Dios he recibido muchas invitaciones de medios de comunicación no religiosos, no cristianos. Y me propuse hablar como si estuviera en un púlpito. ¿Y sabe qué me llamó la atención? La apertura. Estaba en un programa con una estimada periodista, hablando de Dios en tiempos como este, de crisis. ¿Y sabe qué me dijo la señora? Fue sorprendente. Me dijo, don Ricardo, podríamos terminar orando. ¿Sabe lo que es eso ahí? En un programa, ¿usted podría orar? Me sentí tan impactado de darme cuenta de la necesidad tan grande que hoy hay. Pero requerimos gracia, sabiduría y también valor. ¿Qué más, muchachos? No sé si ya llegamos al... Una última pregunta, nos llega de forma anónima, y sobre el punto de la enseñanza que decía, un aparente manejo de la Biblia, nos consultan, ¿cómo reconocer si yo podría estar manejando de forma incorrecta la Biblia? Muy bien. De hecho, qué pregunta tan extraordinaria. A ver, lo primero que deberíamos nosotros hacer siempre es pedirle al inspirador de la palabra de Dios que nos permita acercarnos a ella. Dice Pablo a su discípulo amado, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios.
y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Nosotros debemos saber aquí cuál es la labor del Espíritu Santo. A ver, el Espíritu Santo, en primer lugar, inspiró la palabra de Dios. Yo debo tener una relación, Él es el gran maestro de la palabra de Dios. Un hombre y una mujer que quieran interpretar de la Biblia tienen que estar guiados siempre por el Espíritu Santo. Ahorita voy a hacer, pareciera poco práctico, pero no lo es. ¿Ok? Así que nosotros está la inspiración de la palabra de Dios, y aunque hay un paso también que es importante, nosotros debemos apelar a la iluminación del Espíritu de Dios para aprender de la Biblia. Esto solo lo puede hacer Dios, y es lo que vemos nosotros cuando estudiamos la vida de Pedro, de Pablo, la vida de Juan. Conocían la Biblia, conocían la palabra de Dios. Nunca habrá un buen intérprete de la Biblia, que es la palabra que debería estar aquí en el centro, la interpretación, si no hay antes alguien que lea y que estudie. Cito: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche vas a meditar, ojo a esta palabra, eso es masticar, eso es tragar, eso es asimilar, eso es alimentarme de la palabra de Dios. Todos los días, nunca se apartará de ti. Eso se le dijo a un joven general que estaba sustituyendo a un ícono de la historia judía llamado Moisés. Y se le dice a Josué: para que usted cruce el río y conquiste la tierra, todos los días medite en la palabra de Dios. Alguien que medita en la palabra de Dios, que se nutre de ella, ya tiene garantizado el primer gran concepto de interpretación, que es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y yo leo la palabra, estudio la palabra, memorizo la palabra, y entonces puedo caminar por el sendero de la interpretación con mayor seguridad. Por supuesto que hay herramientas que nos da ya el estudio de la estructura. Eso es bueno, eso es correcto. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios ha instaurado maestros también dentro de la iglesia para que alimenten a la grey. ¿Ok? Entonces, y ahí hay valores y hay principios. El término técnico, invito a quien nos escribió y a quien así lo desee. El término técnico se llama hermenéutica. Esa es la ciencia. Es un nombre raro, es un nombre que podría asustar a alguien, pero usted puede conseguir en una buena librería un libro acerca de hermenéutica bíblica que le va a dar pasos concretos para poder, específicos y saludables, para interpretar la palabra de Dios de una manera saludable. Pero si va a oírme algo importante, léala, la Biblia, estúdiela y pídale al que la inspiró que lo ilumine a interpretarla. Ese es el sendero correcto. Bueno, se nos fue el tiempo. Ahora sí, decimos adiós, agradecidos una vez más. Estudiamos Juan 1, Juan 2, Juan 3, vamos por Juan capítulo 7. Y la próxima semana, si Dios así nos lo permite, abriremos el libro de Dios en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Nuestro corazón para Dios y para la gente que nos acompaña en esta escuela bíblica Apolos, que por cierto es un nombre que usted va a encontrar en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17 se dijo capítulo 18 de un hombre, de un joven que era dedicado a la palabra de Dios, en referencia a la última pregunta que se nos hizo, un estudioso de la Biblia. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos ayude a seguir adelante en medio de este clima difícil que hay. Recuerde, todo tiene su momento. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, muchos creerán en el Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos. Chao, chao.